En las colinas de Michoacán, hay secretos que la tierra jamás debería revelar. El viento soplaba con fuerza aquella tarde de noviembre de 1927 en Rancho Viejo, un poblado olvidado entre las montañas michoacanas. Las casas de adobe se aferraban a la ladera como testigos mudos de historias que nadie se atrevía a contar en voz alta. En este lugar, donde las tradiciones se mezclaban con supersticiones ancestrales, vivía don Refugio Morales, un hombre de 70 años cuya mirada inquietaba hasta a los más valientes del pueblo. Don Refugio había enviudado hacía más de una década. Su esposa, doña Clemencia, había fallecido durante la epidemia de influenza que devastó la región. Desde entonces, el anciano vivía solo en una propiedad alejada del centro del pueblo, una construcción de piedra y madera que parecía brotar directamente de la tierra rojiza. Los vecinos lo consideraban un hombre extraño, demasiado reservado, con costumbres que rayaban en lo peculiar. Rara vez bajaba al pueblo, y cuando lo hacía, su presencia generaba un silencio incómodo en las conversaciones. La vida en Rancho Viejo transcurría con la lentitud característica de los lugares donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Los hombres trabajaban la tierra con métodos heredados de sus abuelos, mientras las mujeres se ocupaban del hogar y la crianza de los hijos. La iglesia del pueblo, con su campanario desconchado, marcaba el ritmo de los días con sus llamados a misa. El padre Anselmo, un sacerdote de mediana edad con rostro cansado, conocía los secretos de cada familia, guardados bajo el sagrado sello de la confesión. Fue en marzo de 1927 cuando llegó al rancho de don Refugio una visita inesperada. Su hija menor, Gertrudis, apareció una tarde con una niña de 13 años de la mano. La muchacha se llamaba Socorro, y era la hija de Gertrudis. Habían viajado desde Morelia, donde las cosas no marchaban bien. El esposo de Gertrudis, un hombre violento adicto al alcohol, había abandonado el hogar después de dilapidar lo poco que tenían. Sin recursos ni lugar donde vivir, Gertrudis buscó refugio en la casa paterna, esperando que don Refugio les brindara un techo temporal. Don Refugio recibió a su hija con frialdad, pero aceptó darles alojamiento. Sin embargo, había una condición: Gertrudis tendría que trabajar en la ciudad cercana como sirvienta para contribuir con los gastos. La muchacha Socorro se quedaría en el rancho, ayudando con las labores del hogar y el cuidado de los animales. Gertrudis, desesperada y sin alternativas, aceptó sin imaginar las consecuencias de aquella decisión. Los primeros días transcurrieron sin sobresaltos aparentes. Socorro era una niña callada, de mirada triste y movimientos temerosos. Había crecido entre golpes y gritos, y su infancia había sido robada por la violencia doméstica. Ahora, en aquel rancho aislado, se encontraba prácticamente sola con un abuelo al que apenas conocía. Don Refugio se mostraba distante durante el día, dedicado a sus tareas en los campos, pero por las noches su comportamiento cambiaba sutilmente. Socorro notaba cómo la mirada del anciano se detenía en ella más tiempo del necesario. Sentía escalofríos cuando él pasaba cerca y rozaba su brazo con aparente descuido. Las noches en aquella casa se volvieron eternas, llenas de sonidos inquietantes, el crujir de la madera, el aullido del viento, y pasos que se acercaban a su habitación cuando creía que todos dormían. La niña comenzó a tener pesadillas, despertando sobresaltada en la oscuridad absoluta de aquel cuarto sin ventanas. Gertrudis visitaba el rancho una vez cada 2 semanas, trayendo consigo algunos víveres y la paga que recibía por su trabajo. En esas visitas breves, Socorro intentaba decirle algo a su madre, buscaba las palabras adecuadas, pero el miedo la paralizaba. Además, ¿cómo podría explicar aquello que apenas ella misma comprendía? ¿Cómo describir esa sensación de peligro que crecía día a día? Aquella amenaza invisible que flotaba en el aire como el humo de las velas. El pueblo seguía su ritmo habitual, ajeno a lo que ocurría en las alturas de aquel rancho maldito. El mes de abril llegó con lluvias torrenciales que convirtieron los caminos en lodazales imposibles de transitar. Las visitas de Gertrudis se espaciaron aún más, y Socorro quedó completamente aislada con don Refugio. Fue entonces cuando el anciano comenzó a mostrar su verdadera naturaleza, aquella oscuridad que había mantenido oculta bajo una máscara de severidad patriarcal. Una noche, después de la cena, don Refugio llamó a Socorro a la sala principal. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, creando formas grotescas que parecían cobrar vida propia. El anciano estaba sentado en su silla de madera tallada,
bebiendo mezcal directamente de la botella. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo que la niña jamás había visto antes. Le ordenó sentarse cerca, demasiado cerca, y comenzó a hablarle con una voz pastosa, arrastrando las palabras. Le dijo que era una muchacha hermosa, que se parecía a su abuela cuando era joven, que el destino los había reunido por alguna razón. Socorro sentía náuseas, quería huir, pero sus piernas no respondían. El miedo la había convertido en estatua. Cuando Don Refugio extendió su mano arrugada hacia ella, la niña finalmente reaccionó y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta con el pestillo. Escuchó los pasos pesados del anciano acercarse, el sonido de su respiración agitada al otro lado de la puerta, y luego un silencio que resultó aún más aterrador. Esa noche marcó el comienzo de un infierno que se extendería durante meses. Don Refugio se volvió más audaz, más insistente. Utilizaba su autoridad como abuelo y dueño de la casa para ejercer un control absoluto sobre Socorro. Le decía que era su deber obedecerlo, que él la estaba protegiendo, que sin él terminaría en la calle como su madre. Las amenazas se mezclaban con promesas vacías, creando una red de manipulación de la que la niña no podía escapar. Socorro intentó resistirse, pero Don Refugio era un hombre fuerte a pesar de su edad, endurecido por décadas de trabajo en el campo. Además, ¿a dónde podría huir? El pueblo más cercano estaba a horas de camino por veredas peligrosas. No tenía dinero, no conocía a nadie, y la vergüenza de lo que estaba ocurriendo la mantenía atada con cadenas invisibles pero inquebrantables. En aquella época y lugar, hablar de tales cosas era impensable. Las víctimas eran señaladas, culpadas, condenadas al ostracismo social. Los días se convirtieron en un ciclo macabro de terror y humillación. Socorro perdió peso rápidamente, su rostro adquirió una palidez enfermiza, y sus ojos reflejaban un vacío que solo quienes han experimentado el horror absoluto pueden comprender. Dejó de comer adecuadamente, apenas probaba bocado, y pasaba horas mirando fijamente las paredes como si esperara que se abrieran para tragarla y terminar con su sufrimiento. Cuando Gertrudis logró visitarlas nuevamente a finales de mayo, notó el deterioro físico de su hija, pero Don Refugio tenía preparada una explicación. Dijo que la niña había estado enferma, que probablemente era paludismo o alguna infección intestinal común en la región. Gertrudis, agobiada por sus propios problemas y confiando en la palabra de su padre, aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. Dejó algunas medicinas caseras y prometió regresar pronto, aunque ambas sabían que eso significaba al menos otro mes. Socorro intentó hablar durante aquella visita. Esperó a que su abuelo saliera a revisar el ganado, y se acercó a su madre con lágrimas en los ojos. Pero las palabras se negaban a salir de su garganta, como si una mano invisible las estrangulara. Finalmente, solo logró decir que quería irse de allí, que odiaba el rancho, que tenía miedo. Gertrudis la abrazó y le pidió paciencia. Le explicó que no había otro lugar donde pudieran estar, que debía ser fuerte por ambas. Aquellas palabras, dichas con la mejor intención, terminaron de romper algo dentro de Socorro. El verano trajo consigo un calor sofocante que convertía el rancho en un horno. Las noches no ofrecían alivio, y el aire pesado parecía cargado de presagios funestos. Don Refugio se volvió más descuidado, más cruel en sus acciones. Ya no intentaba ocultar lo que hacía, convencido de que nadie vendría a cuestionar su autoridad en aquel lugar remoto. Socorro había dejado de llorar, había dejado de sentir. Se movía por la casa como un fantasma, realizando sus tareas mecánicamente, con la mirada perdida en algún punto del horizonte. Fue entonces cuando comenzaron los rumores en el pueblo. Doña Esperanza, la comadrona del pueblo, había sido llamada discretamente por una vecina que vivía en un rancho cercano. La mujer, cuyo nombre era Jacinta, había visto a Socorro durante una de sus escasas salidas al arroyo para lavar ropa. La niña parecía enferma, demacrada, y cuando Jacinta intentó acercarse para ofrecerle ayuda, Socorro había huido como animal asustado. Pero lo que más inquietó a Jacinta fue la mirada de la muchacha, vacía, rota, como si algo terrible hubiera arrancado su alma. Doña Esperanza conocía bien esa expresión. Había visto esa misma mirada en otras mujeres a lo largo de sus 50 años de oficio. Era la mirada de quien ha sido violentada de formas que las palabras no pueden describir. La comadrona decidió hacer una visita al rancho de Don Refugio.
usando como pretexto llevarle unas hierbas medicinales que supuestamente había solicitado. Era una mentira piadosa, pero necesaria para acceder a aquel lugar donde algo siniestro estaba ocurriendo. Don Refugio recibió a doña Esperanza con desconfianza evidente. El anciano se interpuso en la entrada de la casa, bloqueando la vista del interior. Sus manos temblaban ligeramente y el sudor perlaba su frente a pesar de que la mañana era fresca. La comadrona insistió en ver a Socorro, argumentando que había escuchado que la muchacha estaba enferma y quería examinarla. Don Refugio intentó negarse, pero hacerlo habría levantado sospechas aún mayores. Finalmente, con evidente reluctancia, permitió que la mujer entrara. Socorro estaba en la cocina, lavando platos con movimientos lentos y torpes. Cuando vio a doña Esperanza, algo en su interior pareció despertar brevemente. La comadrona se acercó y tomó las manos de la niña entre las suyas. Estaban heladas a pesar del calor del verano. Bajo la luz que entraba por la ventana, doña Esperanza notó marcas en los brazos de Socorro, moretones en diferentes etapas de sanación, y algo más, una hinchazón sutil en el abdomen que su experiencia le permitió identificar de inmediato. La comadrona sintió que la sangre se le helaba en las venas. Aquella niña estaba embarazada. No había duda posible, y considerando que vivía aislada con su abuelo, las implicaciones de aquel descubrimiento eran monstruosas. Doña Esperanza mantuvo la compostura. No podía dejar que don Refugio notara su horror. Le dijo a la niña que necesitaba examinarla en privado, pero el anciano se negó rotundamente, argumentando que no era necesario, que Socorro solo necesitaba descanso y alimentarse mejor. La comadrona no insistió más ese día. Sabía que presionar podría poner a Socorro en mayor peligro. Se despidió con cortesía forzada y abandonó el rancho, pero su mente ya estaba trazando un plan. Debía actuar con cuidado. En aquella época y región, acusar a un hombre de la posición de don Refugio sin pruebas contundentes podría volverse en contra de quien lo acusara. Además, existía el riesgo de que el anciano huyera o, peor aún, que eliminara la evidencia de su crimen de la forma más terrible imaginable. Doña Esperanza acudió primero al padre Anselmo. El sacerdote escuchó con rostro cada vez más pálido mientras la comadrona le relataba sus sospechas. El padre Anselmo conocía a don Refugio desde hacía décadas. Era uno de los hombres más viejos del pueblo, un pilar de la comunidad en apariencia. Pero el religioso también sabía que la maldad no distingue edades ni posiciones sociales. Había escuchado confesiones que le habían mostrado las profundidades del pecado humano, y esto, de ser cierto, representaba uno de los actos más viles que podía concebir. Juntos decidieron contactar a las autoridades de la cabecera municipal. En aquellos días, la justicia en las zonas rurales de Michoacán era precaria y a menudo corrupta, pero no tenían otra opción. El comisario, un hombre llamado Evaristo Chávez, era conocido por su rectitud moral, algo inusual en su posición. Cuando doña Esperanza y el padre Anselmo le presentaron el caso, el comisario comprendió la gravedad de la situación. Reunió a 2 de sus hombres de confianza y planificaron una visita al rancho que no diera tiempo a don Refugio para prepararse. La noche antes de la intervención de las autoridades, Socorro tuvo un sueño. En él, su abuela Clemencia aparecía vestida de blanco, rodeada de una luz suave. La anciana extendía sus manos hacia ella y le decía que pronto terminaría su sufrimiento, que debía ser valiente una vez más, solo una vez más. Socorro despertó con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez en meses algo parecido a la esperanza. Al amanecer del 7 de agosto de 1927, el comisario Chávez y sus hombres llegaron al rancho de don Refugio. El sol apenas comenzaba a iluminar las montañas cuando los cascos de los caballos resonaron en el camino pedregoso que conducía a la propiedad de don Refugio. El comisario Chávez cabalgaba al frente, seguido por sus 2 ayudantes y por doña Esperanza, quien había insistido en acompañarlos. El padre Anselmo también se había unido a la comitiva, consciente de que su presencia como autoridad moral podría ser necesaria. Don Refugio salió al escuchar el ruido. Su rostro se contrajo al ver a las autoridades aproximarse. Intentó mostrar una expresión de sorpresa e inocencia, pero el nerviosismo era evidente en sus movimientos bruscos y en cómo sus ojos saltaban de un visitante a otro. El comisario desmontó y, sin rodeos, le informó que tenían motivos para creer que algo irregular estaba ocurriendo en su rancho. Don Refugio comenzó a protestar indignado, argumentando que era un hombre respetable, que aquello era una afrenta a su honor.
Pero el comisario Chávez no estaba allí para escuchar excusas. Ordenó que trajeran a Socorro. El anciano intentó bloquear la entrada, alegando que la niña estaba enferma y necesitaba descansar. Fue entonces cuando uno de los ayudantes lo apartó con firmeza, dejando claro que la situación había rebasado el punto de la diplomacia. Doña Esperanza entró a la casa y encontró a Socorro acurrucada en un rincón de su habitación, temblando. La comadrona se arrodilló junto a ella y le habló con voz suave, asegurándole que nadie le haría daño, que había venido a ayudarla. Socorro levantó la mirada y en ese momento pareció comprender que su pesadilla podría estar llegando a su fin. Con movimientos vacilantes, permitió que Doña Esperanza la ayudara a ponerse de pie y la guiara hacia el exterior. Cuando Don Refugio vio a su nieta aparecer, su rostro se descompuso completamente. El comisario pidió hablar con Socorro a solas, lejos de la presencia intimidante del anciano. La llevaron bajo la sombra de un árbol de mezquite mientras uno de los ayudantes se aseguraba de que Don Refugio permaneciera a distancia. El padre Anselmo se acercó también, y entre él y Doña Esperanza, con infinita paciencia, lograron que la muchacha comenzara a hablar. Al principio fueron solo susurros entrecortados, palabras fragmentadas que apenas se podían escuchar, pero gradualmente, como un dique que finalmente se rompe, todo salió a la luz. Socorro relató los meses de horror que había vivido. Describió cómo su abuelo había comenzado con miradas y comentarios inapropiados, cómo había escalado a tocamientos, y finalmente a violaciones repetidas que ocurrían casi todas las noches. Contó sobre las amenazas, sobre cómo Don Refugio le decía que nadie le creería, que la culparían a ella, que su madre la repudiaría por ser una mujerzuela. La niña había vivido atrapada en un infierno del cual no veía escapatoria posible. El comisario Chávez sintió una furia contenida creciendo en su pecho. Había visto muchas cosas terribles en sus años como autoridad, pero esto superaba los límites de lo concebible. El padre Anselmo lloraba abiertamente mientras escuchaba, y Doña Esperanza apretaba las manos de Socorro, transmitiéndole fortaleza. Cuando la muchacha terminó su relato, la comadrona le pidió permiso para examinarla. Socorro asintió débilmente. El examen confirmó lo que Doña Esperanza ya sabía. Socorro estaba embarazada de aproximadamente 4 meses. La evidencia física era irrefutable. Además, había marcas de violencia reciente en su cuerpo, moretones que contaban una historia de brutalidad sostenida. El comisario ordenó inmediatamente la detención de Don Refugio. Los ayudantes se acercaron al anciano. A pesar de sus protestas y maldiciones, le colocaron grilletes en las muñecas. Don Refugio comenzó a gritar que todo era mentira, que la muchacha estaba loca, que seguramente había sido algún muchacho del pueblo quien la había embarazado y ahora quería culparlo a él. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, y nadie las creyó. La evidencia era demasiado contundente, y el aislamiento en el que había mantenido a Socorro hacía imposible que otra persona hubiera sido responsable. El anciano fue atado a uno de los caballos para ser transportado a la cárcel municipal. La noticia se propagó por Rancho Viejo con la velocidad del fuego en pastizal seco. Para la tarde, todo el pueblo conocía los detalles del caso. Las reacciones fueron variadas. Algunos expresaban horror genuino, otros susurraban que algo así debía tener alguna explicación, y algunos más culpaban secretamente a Socorro por no haber hecho más para defenderse o escapar. Era la naturaleza humana mostrando sus facetas más oscuras y más luminosas simultáneamente. Gertrudis fue localizada en la ciudad donde trabajaba. Cuando le informaron de lo ocurrido, la mujer se derrumbó. El peso de la culpa la aplastaba. Había dejado a su hija en manos de un monstruo. Había ignorado las señales. Había priorizado su propia supervivencia. Regresó inmediatamente al pueblo y encontró a Socorro bajo el cuidado de Doña Esperanza. El reencuentro fue desgarrador. Madre e hija se abrazaron durante lo que parecieron horas, llorando juntas por el tiempo perdido y el sufrimiento que pudo haberse evitado. Gertrudis repetía una y otra vez que lo sentía, que nunca imaginó, que jamás se perdonaría. Socorro, con una madurez que no correspondía a sus 13 años, simplemente le decía a su madre que no era su culpa, que el único responsable era el monstruo que ahora esperaba en una celda. El proceso legal comenzó rápidamente. En aquella época, los casos de esta naturaleza eran extremadamente raros en los registros oficiales, no porque no ocurrieran, sino porque las víctimas rara vez denunciaban. El silencio y la vergüenza mantenían estos crímenes ocultos en la oscuridad.
Pero el caso de Socorro Morales se convirtió en una excepción que conmocionó no solo a Rancho Viejo, sino a toda la región michoacana. El juez asignado al caso era un hombre llamado Ezequiel Landeros, conocido por su severidad y su apego estricto a la ley. Cuando revisó los documentos y escuchó los testimonios preliminares, comprendió que estaba ante un crimen de proporciones excepcionales. Don Refugio fue formalmente acusado de estupro, violación continuada e incesto. Los cargos eran tan graves que la pena podría llegar a décadas de prisión. El juicio se llevó a cabo en septiembre de 1927 en la cabecera municipal. La sala estaba abarrotada de curiosos que querían presenciar el proceso. Don Refugio había contratado a un abogado defensor que intentó argumentar que Socorro había consentido las relaciones, que era una muchacha de costumbres dudosas que había seducido al anciano. Aquella estrategia resultó repugnante para todos los presentes. ¿Cómo podía una niña de 13 años consentir algo así con su propio abuelo? ¿Cómo podía alguien siquiera sugerir tal barbaridad? Socorro tuvo que testificar. Fue el momento más difícil de todo el proceso. Tuvo que relatar frente a decenas de desconocidos los detalles de su tormento. Su voz temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no se quebró. Gertrudis estaba a su lado, sosteniéndole la mano, dándole la fuerza que necesitaba. Doña Esperanza también testificó, presentando la evidencia médica que confirmaba el embarazo y las lesiones físicas. El padre Anselmo habló sobre el estado emocional en el que encontró a la niña. Don Refugio se mantuvo callado durante la mayor parte del juicio, con el rostro pétreo y la mirada fija en algún punto del techo. Solo cuando el juez le preguntó directamente si tenía algo que decir, el anciano finalmente habló. No expresó arrepentimiento ni negó los hechos. En cambio, pronunció palabras que helaron la sangre de los presentes. Dijo que era el dueño de su casa y que podía hacer lo que quisiera con quien viviera bajo su techo. Dijo que las mujeres existían para servir a los hombres, y que Socorro le debía obediencia como nieta. Aquellas palabras sellaron su destino. El juez Landeros, visiblemente conmocionado por la falta absoluta de remordimiento del acusado, dictó sentencia. Don Refugio Morales era declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 20 años de prisión en trabajos forzados, la pena máxima permitida para esos delitos en aquella época. Además, perdería todos sus derechos sobre sus propiedades, que pasarían a manos de su hija Gertrudis. El anciano fue trasladado a la prisión estatal de Morelia, donde pasaría el resto de sus días. Los rumores decían que otros prisioneros, al enterarse de la naturaleza de sus crímenes, los sometieron a maltratos constantes. Don Refugio Morales murió 5 años después en prisión, en circunstancias que nunca fueron del todo claras. Algunos dijeron que fue enfermedad, otros que fue un accidente durante los trabajos forzados. Nadie en Rancho Viejo lamentó su muerte. Socorro dio a luz en febrero de 1928. Fue un parto difícil, complicado tanto física como emocionalmente. Doña Esperanza estuvo presente, guiándola a través del proceso con la experiencia de décadas. Nació una niña que Socorro miró con una mezcla de amor y dolor imposible de describir. Aquella criatura era inocente, pero su existencia era un recordatorio constante del horror vivido. Después de mucha reflexión y con el apoyo del padre Anselmo, Socorro tomó la decisión más difícil de su vida. Entregó a la bebé en adopción a una familia de Morelia que no podía tener hijos. Era la única forma de darle a la niña una oportunidad de vida normal, sin el estigma que inevitablemente cargaría si se conociera su origen. Fue una decisión que la atormentaría el resto de sus días, pero que tomó pensando en el bienestar de aquella pequeña criatura inocente. Socorro y Gertrudis vendieron el rancho maldito. Nadie del pueblo quiso comprarlo inicialmente. Todos creían que estaba contaminado por el mal que había ocurrido allí. Finalmente, una familia de fuera de la región lo adquirió a precio reducido, sin conocer su historia. Con el dinero, madre e hija se mudaron a Guadalajara, donde intentaron construir una nueva vida lejos de los recuerdos y del juicio constante de quienes conocían su historia. Los años pasaron lentamente. Socorro nunca se casó ni tuvo más hijos. El trauma de lo vivido había dejado cicatrices demasiado profundas. Se dedicó a trabajar como costurera y llevó una vida tranquila pero solitaria. Gertrudis permaneció a su lado hasta su muerte en 1948. Después de eso, Socorro vivió otros 30 años en soledad, manteniendo correspondencia ocasional con Doña Esperanza, quien se había convertido en una figura materna para ella.
Socorro Morales falleció en 1978, a los 64 años. Murió en paz, rodeada por las pocas amigas que había hecho en Guadalajara. En su testamento dejó todo lo que tenía a un orfanato para niñas en situación de vulnerabilidad. Fue su forma de intentar proteger a otras de sufrir lo que ella había experimentado. El rancho en Rancho Viejo cambió de manos varias veces a lo largo de las décadas. Cada familia que intentó habitarlo reportaba sensaciones extrañas, voces en la noche, pasos en habitaciones vacías, una presencia opresiva que hacía imposible el descanso. Eventualmente, la estructura fue abandonada y dejada al deterioro. Hoy en día, solo quedan ruinas cubiertas de maleza, un recordatorio silencioso de secretos que la tierra guarda celosamente. El caso de Socorro Morales quedó registrado en los archivos judiciales de Michoacán como uno de los primeros casos documentados de incesto y abuso infantil que llegó a los tribunales. Pero más allá de los documentos legales y las actas judiciales, lo que permanece es la historia de una niña que encontró el valor para hablar cuando el silencio parecía la única opción. Su testimonio, doloroso y valiente, abrió una pequeña grieta en el muro de silencio que rodeaba estos crímenes. El padre Anselmo, antes de su muerte en 1952, escribió en su diario personal sobre el caso. Reflexionaba sobre cómo el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables, cómo las tradiciones y el respeto mal entendido a las figuras de autoridad pueden convertirse en cadenas que aprisionan a los más vulnerables. Sus escritos, descubiertos años después, ofrecen una perspectiva única sobre cómo aquel evento transformó la conciencia de toda una comunidad. Doña Esperanza continuó su labor como comadrona hasta bien entrada su vejez. Después del caso de Socorro, se volvió más vigilante, más atenta a las señales de abuso en las familias que atendía. Salvó a varias niñas y mujeres de situaciones similares a lo largo de los años, convirtiéndose en una protectora silenciosa de los más indefensos. Cuando murió en 1963, todo el pueblo asistió a su funeral. Era recordada no solo como comadrona, sino como la mujer que había tenido el valor de enfrentar lo impensable. Rancho Viejo continuó existiendo como tantos otros poblados rurales de México, con sus alegrías y tristezas, sus secretos y revelaciones. Pero el caso de Socorro dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del lugar. Se convirtió en una historia que las abuelas contaban a las nietas como advertencia, como recordatorio de que el peligro puede venir de donde menos se espera, y que el silencio nunca es la respuesta correcta ante el abuso. La historia de Socorro Morales nos recuerda que detrás de cada estadística, de cada caso legal, hay un ser humano que sufrió, que luchó, que sobrevivió. Nos enseña que romper el silencio, por difícil que sea, es el primer paso hacia la justicia y la sanación. Y nos advierte que debemos estar siempre vigilantes, porque el mal no desaparece, simplemente espera en la sombra su oportunidad. En las colinas de Michoacán, donde el viento todavía sopla entre los pinos y los recuerdos flotan como niebla matutina, el rancho abandonado sigue en pie como testimonio mudo. Los lugareños evitan pasar por allí después del anochecer. Dicen que en las noches sin luna se pueden escuchar llantos que vienen de las ruinas, el eco de un sufrimiento que el tiempo no ha podido borrar completamente. Pero también dicen que a veces, en las mañanas claras, cuando el sol ilumina las montañas con tonos dorados, se puede ver la figura de una mujer joven caminando por los viejos senderos. Camina con paso ligero, libre, hacia el horizonte. Algunos creen que es el espíritu de Socorro, finalmente en paz, liberada del peso que cargó durante toda su vida terrenal. Esta historia, oscura como la noche más profunda, nos deja con preguntas que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Cuántas otras Socorros existen todavía, atrapadas en silencios que las consumen? ¿Cuántos monstruos se esconden detrás de rostros respetables, protegidos por tradiciones y miedo? ¿Cuándo aprenderemos a escuchar las voces que apenas se atreven a susurrar su dolor? Las respuestas a estas preguntas dependen de todos nosotros, de nuestra disposición para ver lo que preferimos ignorar, para escuchar lo que nos incomoda oír, para actuar cuando el silencio parece más seguro. La historia de Rancho Viejo en 1927 no debe ser solo un relato del pasado, sino una llamada urgente al presente, porque en cada rincón de nuestro país, en cada comunidad, en cada familia, existe la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Existe la obligación moral de no mirar hacia otro lado cuando intuimos que algo terrible está ocurriendo.
Existe el deber de crear espacios seguros donde las víctimas puedan hablar sin miedo al rechazo o la incredulidad. La sombra que cayó sobre Rancho Viejo aquel año lejano sigue proyectándose sobre nosotros, recordándonos que la oscuridad nunca descansa, pero que la luz de la verdad y la justicia puede disiparla si tenemos el valor de encenderla. Así termina esta historia, pero no la conversación que debe generar, porque solo compartiendo estos relatos, por dolorosos que sean, podemos esperar que algún día dejen de repetirse. Solo recordando a quienes sufrieron en silencio podemos honrar su memoria y proteger a quienes vienen después. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho reflexionar o sentir, considera compartirla con otros. No para glorificar el horror, sino para mantener viva la conciencia de que estos crímenes existieron, existen, y debemos combatirlos. Y si conoces más historias olvidadas, más secretos enterrados que merecen ser contados con respeto y verdad, este espacio seguirá aquí, iluminando las sombras del pasado para construir un presente más consciente. En las montañas de Michoacán, el viento sigue soplando, y con él, lleva las historias de quienes ya no tienen voz para contarlas. Seamos nosotros esa voz. Seamos nosotros quienes recordamos. Hasta la próxima sombra que debamos iluminar. Hasta el próximo misterio que merezca ser revelado.